SER Podcast. Hola, soy Fernando Bayo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más. En la cadena SER, Código de Barras, con Fernando Bayo. El Parlamento Europeo ratificó la semana pasada que es ilegal cobrar por el equipaje de mano en los aviones, una posición que choca frontalmente con la propuesta del Consejo para reformar el reglamento de viajeros en favor de las aerolíneas. Hoy, en Código de Barras, analizamos hasta qué punto la presión de las grandes industrias influye en la definición de las normativas de consumo y hablamos con un lobista que nos va a explicar cómo es su trabajo diario desde hace 4 décadas entre bastidores en Bruselas. En plena celebración de su Día Mundial, nos atrevemos a buscar la mejor horchata de supermercado. ¿Existen opciones envasadas que estén a la altura de una horchata fresca? Tratamos de averiguarlo con la ayuda de un maestro horchatero y aprendemos a preparar nuestra propia bebida casera para refrescarnos de una forma más saludable y también más económica este verano. Pero antes, analizamos la nueva legislación de consumo que persigue prácticas abusivas como la obsolescencia programada. ¿Está más cerca el final de los aparatos electrónicos que se estropean a propósito antes de tiempo? Por si acaso no es así, les vamos a explicar que existen alternativas para alargar la vida de nuestros electrodomésticos gracias a empresas y talleres que promueven la llamada alargascencia. Esto es Código de Barras. Empezamos. El Consejo de Ministros ha aprobado hace pocos días una normativa de consumo sostenible que va a obligar a los anunciantes a que apoyen con datos reales las afirmaciones que hacen en sus anuncios. Adela Molina, compañera de la sección de Economía de la cadena SER, ¿qué tal? Hola, Fernando. Estamos hablando de acabar con lo que se llama la publicidad del miedo, pero también hay medidas incluidas en esa normativa como la de acabar con la reduflación y con la obsolescencia programada. Eso es, uno de los objetivos de esta ley de consumo sostenible es mejorar la información que reciben los consumidores de los productos y servicios que contratan, impedir falsedades y dar más garantías a los usuarios. Sobre la publicidad del miedo, que son esos anuncios que usan un peligro o riesgo potencial como principal reclamo, se ve muy claro en algunos anuncios de alarmas o de seguros como este. ¿A ti que tienes niños pequeños no te da miedo que intenten entrar en casa un día o cuando os vayáis a la playa o al pueblo? Con todo lo que tiene nuestra alarma, la verdad es que yo no me preocupo de nada. Lo que quiere Consumo es que esas afirmaciones incluyan datos reales, de forma que el consumidor pueda valorar la frecuencia, el impacto o la proporción real que tiene ese riesgo o peligro que nos están contando para que contratemos el producto. En cuanto a la reduflación, que es ese fenómeno, combinación entre reducción de la cantidad de producto e inflación en el precio, que se nota en muchos paquetes de galletas o de patatas. Los abrimos y hay más aire que patatas. Bueno, también en la línea de mejorar la información a los consumidores, se quiere obligar a informar en los puntos de venta de cualquier cambio en la cantidad de los envases y en el precio, para que seamos conscientes de que estamos pagando más por menos. Ese aviso en tiendas o supermercados debe hacerse durante al menos 3 meses. Y el tercer punto, la obsolescencia programada, pues en este caso lo que quiere hacer Consumo, también con esta ley, es prohibir que en el diseño de un producto se limite su vida útil. Para ello se prohíbe incluir en los productos características que limiten su duración o inducir a que se cambien baterías, por ejemplo, u otras piezas antes de lo necesario. Además, en el caso de los productos digitales, se va a vetar ocultar información sobre actualizaciones de software que puedan afectar negativamente a su funcionamiento. Esto es algo que ha supuesto multas a empresas como Apple en varios países por no informar a los propietarios de iPhone de que las actualizaciones iban a ralentizar mucho sus dispositivos. Adela, hablando precisamente de la obsolescencia programada, que es un concepto que ya conocemos de hace tiempo, ¿tú has oído alguna vez hablar de la alargascencia? La verdad es que no. ¿Pero te puedes imaginar de qué podemos estar hablando o no? ¿De una mayor duración del producto, por ejemplo? Alexandra Furnea, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Fernando. Oye, explícanos en qué consiste exactamente ese término alargascencia. Pues mira, de forma sencilla, para que tanto vosotros como los oyentes que nos están escuchando lo entiendan, la alargascencia es intentar alargar la vida útil de los productos, como son los teléfonos o las tablets, arreglándolos en vez de comprar unos nuevos. Sería todo eso contrario a la obsolescencia de la que nos hablaba Adela. Hola, buenas. Soy Alexandra. Venía para hablar con José. ¿Qué tal? Hola, Alexandra. Encantado, Alexandra. La verdad es que últimamente sí que estamos notando un pequeño incremento, tanto en móviles como en tablet,
de que el usuario está un poquito más concienciado en alargar la vida útil de sus dispositivos, ya que la diferencia con modelos nuevos no es tan sustancial como hace años y la verdad es que supone un gran desembolso económico. Escuchamos a José Antonio Hernández, el coordinador técnico del taller de reparación Europa 3G en el barrio de Salamanca de Madrid, donde nos hemos acercado para hablar de la concienciación de arreglar los dispositivos electrónicos. Que ahora estamos muy concienciados con el tema de los vehículos eléctricos y demás, pero con el tema de producto electrónico todavía no tanto. Es decir, los móviles lo primero que hacemos es mirar uno nuevo, las neveras ya no se reparan tanto como antes. También muchas veces no solo el consumidor, sino los propios fabricantes de telefonía ponen trabas a la hora de reparar. Nosotros, que somos un servicio técnico multimarca, pues sí que buscamos cualquier tipo de componente, pero cuando lo llevas a servicio técnico oficial dan un porcentaje de equipos irreparables más alto del que debería. Solo en España cambiamos de teléfono cada 3 años, según un estudio de la empresa Rentic. Somos uno de los países que más renueva sus smartphones, solo por debajo de México, que lo cambian cada año y medio. Que luego además la diferencia, como he comentado antes, de dispositivos antiguos a nuevos prácticamente no se nota. Es decir, la diferencia entre un iPhone 13 y un iPhone 16 es muy justa, pequeños cambios en la cámara y poco más. La base no cambia y en algunos casos, ya no en el caso de Apple, pero en el caso de algunos fabricantes, nosotros hemos tenido el caso de algún cliente que ha comprado el modelo nuevo y su cámara hace peores fotos que la del modelo antiguo, creyendo que está comprando algo más avanzado con el paso del tiempo, y no, muchas veces no es así. Eso lleva a que muchos teléfonos se desechen. Julio Barea, responsable de residuos eléctricos de Greenpeace, nos explica que acaban en vertederos o en otros países. Pues se producen prácticamente 900.000 toneladas de residuos electrónicos cada año, ¿no? De los cuales apenas se recicla un 20%. Esto significa que cientos de miles de toneladas terminan pues donde no tienen que terminar, ¿no? En vertederos o, como decíamos, si hemos denunciado, por ejemplo, el caso de Ghana, Pakistán, Nigeria, India, pues exportadas ilegalmente a estos países, ¿no? El daño al medio ambiente comienza desde la construcción de estos dispositivos, porque los materiales necesarios se extraen con minería. Así nos lo explica Adriana Espinosa, que es la coordinadora del estudio de alargacencia de la ONG Amigas de la Tierra. La extracción y procesamiento de todos estos minerales es muy contaminante en términos de roca removida, ¿no? Hay que hablar estamos hablando de minería, de emisiones de gases de efecto invernadero, de consumo energético, que a su vez proviene de energía fósil normalmente, en fin, de un impacto sobre las comunidades, los territorios, muchas veces en el sur global, países y regiones de donde se obtienen todos estos minerales, con lo cual tiene un impacto enorme, ¿no? Pero el daño no solo es para el planeta, Fernando, también es social, porque al igual que los desechos se van a otros países, es en otros países donde se extraen los materiales y se fabrica el teléfono. Para obtener estos metales se hace normalmente en territorios de otras regiones del mundo sin que se respeten los estándares más básicos de derechos humanos y ambientales. También la propia fabricación de estos móviles. No se fabrican los móviles en España, sino que vienen de China, de Bangladesh, de otras regiones donde tampoco se respetan los derechos humanos más básicos, ni por supuesto los derechos laborales, ¿no? Pues Adela, ya ves, alargascencia, un nuevo concepto que hay que apuntarse en la libreta terminológica de consumo. Espero que con esta nueva ley de consumo al menos sí se pueda detener un poco la producción en exceso de esos dispositivos móviles y que el daño que producen a nivel ecológico también se vea reducido. No sé si tú confías también en eso o no. Sí, es otro de los objetivos que tiene esta nueva norma. Adela Molina, como siempre, muchísimas gracias. Un placer. Y Alexandra, escuchábamos a José del taller de reparaciones que nos contaba que aún hay poca conciencia ciudadana en cuanto a alargar la vida de los productos electrónicos. Esto es así, ¿verdad? Bueno, no tanto, aunque no todas las personas piensan en intentar darle más uso, hay otros como Nacho Garrido, que trabaja como repartidor, que prefieren arreglar sus teléfonos en vez de comprarse uno nuevo. Estos dispositivos, si funcionan bien y te dan, digamos, el servicio, no creo que haya una necesidad imperiosa de comprar uno nuevo. O sea, muchas veces un poco lo que nos quieren vender, pero a día de hoy, comprando un buen dispositivo, un dispositivo gama media, puedes alargar su servicio muchísimo tiempo, ¿sabes? Incluso puedes ampliarlo. En su caso ha tenido que hacer muchos cambios porque se le rompen parte del móvil continuamente. Dice que lo tiene siempre en el suelo, pero a pesar de eso le sale mucho más rentable seguir arreglándolo. En el peor de los casos estamos hablando de que tengas que cambiar una pantalla, ¿sabes? Una pantalla a día de hoy, dependiendo del teléfono, te puede salir más o menos caro. Y en muchos casos, pues los cambios que yo hago a este nivel de pantallas y demás, no hago repuestos originales, sino que me da la posibilidad de coger unos que me suponen más
más baratos y para poder cambiarlos. Nacho hace un mes que cambió su teléfono antiguo, pero gracias a las reparaciones ha podido usarlo 5 años sin problemas. Incluso nos dice que aún lo utiliza a veces. Patricia Villarín también ha arreglado el suyo unas cuantas veces porque empezó a darle problemas. Pues porque me empezó a hacer cosas raras el teléfono y perdía mucha información. Sí, le cambié una batería también. La última vez fue la placa del teléfono. Ella nos cuenta que lo arregla porque comprar uno nuevo es muchísimo más caro. Más que nada porque están un poco caros, hija, los teléfonos. Entonces, si tiene arreglo, si le pasa algo, sí que suelo arreglarle el teléfono. Alexandra, ¿y qué consejos nos dan los expertos para tratar de alargar, aunque sea un poquito, la vida útil, por ejemplo, de nuestros teléfonos móviles? Pues mira, lo primero es llevarlo protegido con fundas para evitar los golpes fuertes, como le pasa a Nacho con su teléfono. Nada de mojarlos ahora en verano, que nos contaba José, que es muy común las reparaciones por esos problemas. Intentar que la batería tampoco se descargue al 100%, ni cargarlo tampoco al 100%, porque lo que estamos haciendo es forzar esa batería en las cargas. Y claro, cuando ya no podemos hacer nada nosotros mismos, lo último que queda es llevarlo a arreglar. ¿Tú has llevado algún teléfono a arreglar? Porque te vi hasta hace poco con uno, pero no sé si el que traes es nuevo o es arreglado. Pues este es nuevo. Si yo sabía que podía arreglar la batería o todo, lo hubiera llevado, porque es verdad que estuve 8 años con el antiguo teléfono, pero el pobre ya no daba para sí. O sea que lo has cambiado, pero por la batería. Exacto. Podrías haberle estirado un poco más la vida cambiándole la batería. Sí, y algo que yo no sabía, entonces ahora posiblemente lo lleve y lo intente utilizar de nuevo. Bueno, pues a ver si es verdad, porque lo hemos escuchado. No solamente una cuestión de ahorro económico, sino también de evitar un impacto ecológico con todos esos residuos que se generan con tantos gadgets, tantos aparatos electrónicos que compramos y consumimos a lo largo de la vida. ¿Cuántos serían realmente necesarios? ¿Cuántos realmente son prescindibles de esos que consumimos? No lo sabemos, pero seguro que unos cuantos nos podríamos haber ahorrado. Euros e impacto, ¿verdad? Exacto, sí. Alexandra Furnea, como siempre, muy interesante este reportaje sobre, habías dicho, alargascencia. Alargascencia, exacto. Un término que apuntamos en nuestro diccionario. Alexandra, gracias. Gracias, Fernando. Síguenos en Twitter, en Facebook y en Instagram, @Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en SER Podcast y en la web de la SER. I've been climbing a mountain and it's deeper than he, tougher than a lion, got nothing on me. Days are sweet to be richer than the one I try to please them all. Trust the motion in action before you fall on your knees. Now I'm rolling on out the dice, cards are full of what I need inside. Ace of cards, I'ma hold it tight. Nothing less, nothing but the right. Hey, I'ma take what's mine. A comienzos de junio, el Consejo de la Unión Europea aprobó por la mínima una propuesta para modificar el reglamento que regula los derechos de los viajeros de las aerolíneas. Una modificación que, en caso de ser aprobada de manera definitiva, acabaría con la gratuidad del equipaje de mano en cabina y reduciría el derecho de los viajeros a reclamar por los retrasos en sus vuelos. Corresponsal comunitario de la SER, Enrique García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La medida, decimos, todavía no es firme, tiene que pasar por el filtro del Europarlamento, pero las aerolíneas, especialmente las low cost, celebran lo que consideran una victoria frente a los organismos que tratan de regular su actividad en favor de los consumidores y de los usuarios. Sí, porque podemos decir que esta reforma, que todavía no es definitiva, satisface prácticamente todas sus demandas. Por ejemplo, dan cobertura jurídica al cobro del equipaje de mano, es decir, se termina de avalar con este reglamento una práctica que en realidad viene siendo habitual desde hace años en las compañías low cost. Además, se amplía las horas que tienen que pasar para pedir una reclamación en caso de que se retrase un vuelo. Como mínimo, ahora tienen que pasar 4 horas para los vuelos cortos. Se indemnizaría con 300 euros. En el caso de los vuelos largos, tendrían que transcurrir 6 horas y se pagarían 500 euros. España ha dado la batalla contra estas medidas, también Portugal, también Alemania, y aunque todavía, como decía, se tiene que negociar con el Parlamento, podemos decir que, al menos de momento, la batalla la va ganando el lobby de las aerolíneas. Hablas del lobby de las aerolíneas y es que esta decisión del Consejo es un reflejo del peso de estos grupos de presión que trabajan en ciudades como Bruselas a favor de los intereses de las grandes empresas. Enrique, ¿cómo se identifica un lobby? No sé exactamente cuál es su trabajo, ¿a qué se dedican?
Bueno, sobre el papel, un lobby es un grupo de presión. Es una organización que trabaja de forma explícita, de forma pública, en teoría, aunque hay alguna que otra sombra que ahora, si quieres, comentaremos. Y lo que hacen es trabajar para beneficiar los intereses de un sector concreto, para influir en las políticas, en este caso de las instituciones. El lobista intenta, su objetivo es susurrar al oído de quienes legislan, de quienes regulan, de quienes aprueban las normativas o los reglamentos, pues para intentar convencerles de las bondades de su sector, ¿no? De orientar una política hacia un lado concreto, de añadir tal idea a tal reglamento, tal frase, tal punto, tal coma, ¿no? Proponer tal giro a una determinada norma. Hay lobistas y hay lobbies de todo tipo. Están los clásicos, ¿no? El potente lobby del tabaco, el potente lobby farmacéutico y también los más recientes, los relacionados con la inteligencia artificial. Hay lobbies relacionados con servicios digitales, con redes sociales, con las tecnológicas. Y en cuanto a su actividad, Bayo, tampoco imaginemos a señores discretísimos que deambulan por los pasillos de las instituciones casi intentando pasar desapercibidos, ¿no? Al contrario, Bruselas es la capital europea del lobby, sin duda, y es la segunda capital mundial después de Washington, y probablemente te diría que en la cafetería del Parlamento hay más lobistas que eurodiputados y periodistas, que ya es decir. De hecho, muchas de las oficinas cercanas a las instituciones son precisamente de lobbies. Claro, cabría preguntarse si un lobista realmente puede andar por el Europarlamento como Pedro por su casa, en este caso como Roberta Metsola por su casa. No sé si es tan habitual verlos como tú me lo estás pintando. Sí, es muy habitual. A ver, la actividad del lobista es una actividad regulada. Hay una serie de normas para ejercer su trabajo y también para entrar y deambular por el Parlamento. Como Pedro por su casa, sí y no. A ver, ellos tienen una tarjeta para entrar a la Eurocámara y para hacer su trabajo, ¿no? Porque su trabajo es eso, buscar a los eurodiputados, proponerles un café, escribirles correos electrónicos, quedar con ellos, ofrecerles un cóctel, contarles las bondades de su sector. A ver, esto es una actividad lícita, es una actividad completamente legal, se exige transparencia, eso desde luego, pero el hecho de que un actor, en este caso una empresa privada, intente influir en las políticas que le afectan es algo que incluso de alguna forma sí que está consagrado en los tratados, ¿no? Donde se habla que, bueno, es lícito que la sociedad civil, que los diferentes intereses intenten transmitir cuáles son, bueno, sus objetivos o prioridades, en este caso a los parlamentarios, ¿no? Es algo que hacen las ONGs, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo las empresas privadas? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo se relacionan exactamente con los eurodiputados? Pues mira, le hemos preguntado a uno, a Vicent Marzà, que es eurodiputado de Compromís en la Eurocámara, y nos ha contado esto. Intentan quedar contigo, insisten, algunos de ellos son muy insistentes. Normalmente es para tratar sobre directivas, sobre normativas que están en ciernes o que están a punto de debatirse. Se intenta buscar también sus contradicciones, pero viene bien también saber cuál es su posición, porque eso te hace también entender muy bien los movimientos que hay luego, por ejemplo, en la comisión o en el consejo. ¿Por qué algunas cosas van tan rápido? O porque también, por ejemplo, en determinados grupos parlamentarios, normalmente los mayoritarios, presentan exactamente el punto y la coma que te había pedido ese lobista al que tú has escuchado, pero evidentemente no le has hecho caso. Con el equipaje de mano lo hemos visto claramente, sí, ha sido pues una cuestión que ha traído muchas reuniones. Lo que hemos visto es claramente una presión por parte de determinadas aerolíneas, no del conjunto, lo tengo que decir, solo de determinadas aerolíneas, aquellas que utilizan esta práctica, y ahí está claro la influencia de los lobbies. Supongo que a los europarlamentarios es habitual que los persigan, los cortejen los miembros de los lobbies, pero también a los periodistas os envían correos constantes, os invitan a cócteles, a cafés, os tratan de comer la oreja de alguna manera. Sí. Siempre hay una cascada de correos electrónicos, ¿no? de lobistas de todos los sectores, ¿no? Sobre todo cuando se está negociando algo o cuando saben que vas a informar sobre algún tema en concreto. Simplemente a lo mejor te mandan cuáles son sus puntos de vista o te proponen invitarte a un café. Sobre los cócteles te los acabas encontrando porque están por todos sitios. No sé, vas a un acto en la embajada relacionado con el día tal que no tiene nada que ver y siempre te acercas a un corrillo y te presentas
presentas y siempre hay 3, no, soy lobista, me dedico a tal, no, toma mi tarjeta. Bueno, por suerte tampoco me han susurrado mucho al oído, pero en realidad, como decía Vicente, también es interesante conocer cuáles son sus intereses, conocer qué quieren hacer, ¿no? Cómo querrían influir en determinado reglamento para, bueno, tener claro, pues yo qué sé, de qué van, ¿no? O, en fin, cuál es su interés en esa política en concreto. Yo creo que es importante. Sí. ¿Y hay una estimación o una cifra, porque no sé si hay un registro real, de cuántos lobbies actúan actualmente en Bruselas a nivel europeo? Sí, hay un registro. Mira, los lobistas que trabajan, que entran al Parlamento Europeo, tienen que estar registrados en una especie de portal o base de datos y para el Parlamento, pero también para el Consejo y para la Comisión. En las instituciones de la Unión hay 12.000 organizaciones registradas, pero según Transparencia Internacional, al menos 48.000 personas trabajan en Bruselas en organizaciones, en lobbies, que buscan influir en las políticas europeas. Yo creo que aquí la clave es separar entre la transparencia y la no transparencia, lo lícito y lo ilícito, ¿no? Es decir, la gran mayoría, la inmensa mayoría, por supuesto, hace bien su trabajo. De hecho, me comentaba Vicente, él tiene por costumbre, y se debe hacer además, informar, subir al portal de transparencia, pues oye, me he reunido con tal lobista, me he tomado un café con no sé quién. Es verdad que no todo el mundo lo hace y es verdad que no todo el mundo ha hecho bien su trabajo, ¿no? De hecho, ahí tenemos escándalos varios que han sacudido al Parlamento Europeo en los últimos años. El último, el relacionado con Huawei, ¿no? Supuestos sobornos de trabajadores de Huawei a una serie de eurodiputados, no solamente sobornos, sino entradas a partidos de fútbol para determinados eurodiputados y para toda su familia, pero quizá el escándalo más importante fue el Qatargate, ¿no? Del año 2022. Se demostró que empresas y quizá personas vinculadas a los gobiernos de Qatar, Marruecos y Mauritania sobornaban a europarlamentarios a cambio de influencia. Lo que pasa es que, claro, esto no es lobby, esto es otra cosa, ¿no? Y desde luego es ilegal, claro. Enrique García, corresponsal comunitario, un placer hablar contigo y cuídate de los lobbies, de los buenos y de los no tan buenos, ¿eh? Lo haré. Un placer, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, Enrique. Emiliano Alonso es el responsable fundador de Alonso & Associates, una consultora internacional en asuntos públicos y lobby situada desde hace años en Bruselas. Emiliano, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar con vosotros. Me dicen que es usted el decano de los lobistas españoles en Europa, ¿eso es correcto? Bueno, yo llegué a Bruselas después de haber hecho mis estudios en Derecho de la Unión Europea en el Colegio de Europa y me examinaba del examen final cuando España firmaba la adhesión a las entonces Comunidades Europeas, el 12 de junio de 1985. Y desde el año 86 llevo aquí dedicado a estos avatares. ¿Ha cambiado mucho el oficio de lobista en Bruselas en estas 4 décadas? Bueno, esencialmente no. Nosotros somos, como si dijéramos, los catalizadores un poco de la democracia participativa, ¿no? Somos personas que tratamos de trasladar las preocupaciones, los problemas, las reivindicaciones del sector privado a la agenda pública, y en este caso a ese centro de poder que representa Bruselas. Entonces, en ese sentido no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Evidentemente los tiempos se han cambiado, la sociedad de información ha llegado, los métodos, las maneras de trabajar con los actores políticos, con los responsables de las diferentes instituciones, pues obviamente sí, pero vamos, la esencia no. ¿Quién recurre a los servicios de su despacho? Bueno, recurren, las asociaciones, como muestra de la sociedad civil organizada, recurren las empresas que tienen necesidades, recurren las confederaciones empresariales, recurren las administraciones públicas que necesitan un interlocutor, profesional, que sea capaz de trasladar con los criterios que exige la Unión Europea ese tipo de reivindicaciones, de problemas y tal, para buscar soluciones. Somos, de alguna manera, facilitadores profesionales. Pero póngame algún ejemplo de algún trabajo que hayan hecho como lobby recientemente y que podamos entender, digamos, en qué medida su influencia, su presión sobre, entiendo, el Europarlamento, la Comisión, las instituciones públicas europeas, haya dado frutos. Bueno, nosotros nos movemos desde las agendas, por ejemplo, de asociaciones profesionales, asociaciones españolas, de sectores que tienen una afectación directa de la agenda de Bruselas, como puede ser el sector de la agroindustria, el sector de la movilidad, el sector de los productos de construcción, y que tienen que hacer un seguimiento muy pormenorizado de las normativas, por ejemplo, en lo que es la disminución del CO2 o lo que es el consumo de energía, o protegerse, por ejemplo, de importaciones de países terceros,
o tratar de hacer llegar la voz pues en agendas que les afectan, como puede ser la protección del consumidor, en temas, por ejemplo, como la salud. Y bueno, nosotros lo que hacemos, evidentemente, es trasladar esas reivindicaciones conociendo el cuándo, el cómo y el dónde, ¿no? Sabiendo, según el procedimiento de decisión, si tenemos que hablar con la Comisión Europea, con la Dirección General X, dependiendo de la fase en la que esté, o si tenemos que hablar ya con el Parlamento Europeo, o hacer una alianza con la Administración española, con la representación permanente de España aquí, con los propios ministerios en Madrid. Entonces, bueno, yo creo que ese es un poco un ejemplo concreto. A veces son problemas puntuales, a veces, por ejemplo, pues imaginemos una empresa que tiene una dificultad en un ayuntamiento por una cuestión que tiene que ver con la movilidad, es un ejemplo concreto, y donde lo que se aplica es el derecho de la Unión, que además tiene aplicabilidad directa, que tiene efecto directo y que por lo tanto actúa como una ley interna. Bueno, pues ahí evidentemente tenemos en el despacho esa faceta como que la tenemos dentro de lo que es los asuntos públicos y el lobby. También hacemos asesoramiento jurídico, por ejemplo, pues para ayudar a promover una cuestión prejudicial del Tribunal de Justicia. Ese es un ejemplo concreto, y que al final pues se consiguen resultados importantes, como en este caso pues una cuestión que tenía que ver con una concesión administrativa en una ciudad concreta en España. No diré la cual, pero en fin, es algo que se puede entender. ¿Cómo? Pues utilizando las herramientas que ofrece Bruselas. La primera de todas es el propio derecho de la Unión. Eso iba a preguntar, el cómo. ¿A usted le viene ese reclamo por parte de un actor público o privado? Oiga, yo necesito ayuda porque en Europa se está legislando tal o tal otro asunto que a mí me afecta directamente. Emiliano Alonso toma ese encargo y ¿qué hace? ¿Cómo trabaja usted en el día a día? ¿Llama, levanta teléfonos, llama a europarlamentarios, llama a la comisión, se reúne, toma un café? ¿Cómo trata de promover los intereses de las empresas o de las instituciones que recurren a su despacho? Bueno, lo primero, entender cuál es el problema. Lo segundo, determinar el escenario de posibles soluciones. Y lo tercero, ver cuáles son los pasos que hay que dar para llegar a un resultado positivo. Y ahí, evidentemente, eso pasa de una manera directa, aparte de esa fase inicial de estudio, de análisis, por la determinación, la identificación de las personas, los personajes, los actores claves en el procedimiento de toma de decisión que tiene que ver con ese asunto. Si se trata de un asunto que está en fase muy preliminar, donde todavía no tenemos ni siquiera una propuesta legislativa de la Comisión, vamos a tener que trabajar con los funcionarios de la Dirección General competente y llamamos, evidentemente nos reunimos. Si la propuesta legislativa está ya en fase evidentemente más avanzada, pues tendremos que subir un poco en la escala de la toma de decisiones dentro de la Comisión, que es la que tiene casi el monopolio legislativo, y hablar a lo mejor con los gabinetes de la Comisión, aquellas personas que tienen competencias, y evidentemente tiramos de teléfono, sacamos o de email, en fin, buscamos la manera de manera muy profesional, de buscar la posibilidad de poder tener una interlocución directa. Nosotros le damos mucha importancia a la interlocución directa, que permite no solamente defender los intereses de nuestros clientes, sino también aportar a los que están fabricando esa decisión, pues yo entiendo, información muy valiosa para que la calidad de las decisiones sea buena y evidentemente también para que las reivindicaciones de nuestros clientes se tengan en cuenta. ¿Hay algún sector, algún cliente al que le haya dicho yo no puedo defender sus posturas ante las instituciones? Pienso en industrias contaminantes, no. Industrias que uno sabe que sus acciones provocan daños permanentes en la salud de las personas o en el medio ambiente. Hasta ahora no. Yo creo que evidentemente si lo hubiéramos tenido, que nos hubiéramos visto confrontados a un asunto donde se rebasa, digamos, la línea de de los criterios y las líneas rojas morales, éticas, pues evidentemente lo hubiéramos rechazado. Nosotros tenemos una trayectoria muy larga y en nuestra experiencia, es algo que lo digo de manera muy natural, las empresas que se acercan, los intereses de las administraciones públicas, los colectivos, asociaciones, confederaciones, empresas individuales, siempre vienen con reivindicaciones, con problemas. Esa es la realidad. Que permiten una factibilidad de las cosas, que permiten establecer estrategias de lobby que están dentro perfectamente de la norma. Y es verdad que los lobistas, como nos contaba Enrique, nuestro corresponsal en Bruselas, se presentan directamente en los cócteles, en las citas públicas con esa tarjeta y dice yo soy lobista de tal empresa, yo defiendo los intereses de tal sector. ¿Es tan explícito o hay una presentación más velada de los intereses? Absolutamente, nos presentamos con total tranquilidad, desde el convencimiento de que realizamos una actividad legítima, profesional, aceptada, que además yo creo que facilita la interlocución con los políticos y con los interlocutores de las instituciones, que aceptan de buena gana
cuando las cosas se hacen evidentemente bajo las normas, y yo soy un firme partidario de ese nivel máximo de transparencia. Bruselas es un gran ejemplo. Yo digo, por ejemplo, a título anecdótico, que los lobistas deberíamos tener algún signo distintivo que permitiera claramente determinar, mira, ahí va un lobista, por ejemplo, llevando una chaqueta verde, como en Wimbledon, y decir, mira, este es un lobista, mira, he visto pasar un lobista. Bueno, suena un poquito sarcástico o simpático, pero yo creo que no hay absolutamente... La gran mayoría de las personas que nos dedicamos a esta actividad y que tenemos una cierta experiencia, no solamente no tenemos reparo en decirlo, sino que claramente lo reivindicamos como tal. Yo creo que es la manera de abordar, evidentemente, este asunto, y también, evidentemente, de admitir que en algunos momentos existen abusos, como en cualquier tipo de profesión, por otro lado, y personas que se aprovechan y que van más allá de lo que es admisible, ¿no? Pues Emiliano Alonso, muchísimas gracias por habernos atendido hoy y por reivindicar que no todos los lobbies son el lobby feroz. Muchas gracias, encantado de poder contribuir a este debate y hasta cuando ustedes quieran. Gracias, Emiliano. Y precisamente con respecto a esa propuesta de la Comisión, que en principio se posiciona a favor de los intereses del lobby de las aerolíneas a la que hacíamos referencia al comienzo de este tramo, el Parlamento Europeo ha ratificado hace pocos días lo contrario, que es ilegal cobrar la maleta de mano en los aviones, y además se defiende que los menores de 12 años y las personas con movilidad reducida puedan sentarse con sus acompañantes en el avión, sin tener que pagar, eso sí, un extra. Una victoria parcial para los consumidores. Veremos si ese cambio en la normativa, en la regulación de pasajeros, termina tomando vuelo o si por el contrario los europarlamentarios lo dejan en tierra. Código de barras. El consumo, como no te lo han contado. Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 6 de la mañana. Para tomar aquí. ¿De qué tamaño lo queréis? Pequeño. Una horchata pequeña. La horchata es uno de esos productos que asociamos al verano, al calor y al buen tiempo. Una bebida de origen egipcio que se consume desde hace siglos y que, además de ser muy refrescante, tiene numerosos beneficios. Regenera nuestra microbiota, regula la tensión arterial y la pueden tomar las personas con intolerancia a la lactosa y también los diabéticos. Un producto a priori ideal que, no obstante, divide a España entre sus amantes y sus detractores, que la consideran un agua con sabor a tierra o todo un elixir. Cristina Pareja, chef aficionada y responsable de @comemosalas3, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy Muchas bien. Gracias por ¿Tú eres invitarme. aficionada a la horchata? No la tomo mucho porque las compradas me parecen muy dulces, Ajá. pero casera está rica. Ah, o sea, que la haces casera. Sí, la hago casera y además regulo el dulzor y hago que la chufa luzca. Cris, en breve te voy a pedir la receta de tu horchata casera, pero antes, salgamos de dudas. ¿La horchata siempre es de chufa? Bueno, la horchata es un agua prensada con fruta. Puede ser arroz, puede ser almendra, puede ser chufa, pero en realidad la horchata en sí es una mezcla de fruta con agua triturada. Pero en España, cuando hablamos de horchata, siempre pensamos en la horchata con chufa, ¿no? Eso está claro. Cristina, entonces la chufa, para que yo me haga una idea, básicamente es un tubérculo pequeñito, marrón, seco. De ahí, Seco. ¿cómo se saca la horchata de ahí? Bueno, seco porque está deshidratado, ¿no? Nos lo dan, nos llega deshidratado y lo que hay que hacer es hidratarlo, 24 horas en remojo, y ahí en ese momento se limpia bien, se cambia de agua
y se mezcla en una proporción, yo lo he hecho de 250 gramos por litro de agua, y azúcar he puesto 90 gramos por litro de agua, 250 de chufa. Y ese es el equilibrio de una horchata rica que tenga sabor a chufa. ¿A qué sabe la chufa? Es muy parecida a la nuez, es un sabor terroso, almidonado. Hay gente que no le gusta, como acabamos de hablar, pero te tiene que gustar, ¿eh? Es una bebida espesa, contundente y además llena. Si está demasiado azucarada, ya ahí encuentras un rechazo. Porque creo que la horchata tiene que saber a chufa. ¿Esa es la clave? ¿El azúcar, la cantidad de azúcar que se le pone a la mezcla? Sí. Y la calidad de la chufa, entiendo, ¿no? Del producto sobre inicial. todo la calidad. Hombre, a veces suele variar un poco. Cuando a veces hacemos horchata todos los años, alguna tanda viene un poquito más floja, otro menos floja, pero sobre todo es el tema del azúcar. Nosotros incidimos mucho en ese tema porque es que yo he hablado con algún cliente cuando viene, pues yo lo tomo en tal sitio y es que está muy dulce y me cae pesadísima y tal. Porque la horchata es un multialimento, con todas las propiedades que tiene, es un multialimento. Es un producto que tiene un sabor, un pozo, un cuerpo en boca, y cuando a los 2 o 3 minutos lo has dejado de tomar, todavía te queda ese pozo. Pero tiene que tener un dulzor suave. Nosotros tenemos un 8% de azúcar, tiene un dulzor suave para que sepa esa chufa. Si tú la echas mucho azúcar, se queda más espesa, es muy pesada y al final te entra mucha sed y al final no degustas la horchata como debes de degustar. José Manuel García es el maestro horchatero que nos está acompañando hoy aquí en el estudio. Es dueño del kiosco Narváez, el último kiosco de horchata y agua de cebada en Madrid, y la persona experta que hoy nos va a ayudar a catar horchata de supermercado. Antes de nada, José Manuel, ¿en tu kiosco también detectas esas dos Españas? ¿La que adora la horchata y la que la detesta? Sí, por una parte sí. Bueno, hay mucha gente la confunde porque piensan que lleva leche o que lleva algún aditivo o lo que sea. Nosotros llevamos toda la vida haciéndola totalmente natural. Y luego, pues bueno, están estas que son envasadas o prefabricadas y bueno, pues lo siento mucho, yo las considero como agua manchada porque llevan un porcentaje muy bajo de chufa y no tienen un sabor como para... Luego lo mezclan todo, lo camuflan todo con otro tipo de saborizantes, incluso con canela, que me parece un sacrilegio echarle canela a la horchata. Eso precisamente te iba a preguntar, José Manuel. ¿Se ven muchas barbaridades con la horchata en tu kiosco? Sí, bueno, hay mucha gente, sobre todo de Latinoamérica viene mucha gente, mexicanos, que ellos sobre todo la que toman es de horchata de arroz. Lo que pasa es que ellos la tienen un poquito más dulce porque me dijo el otro día hablando con un señor prácticamente hace como 2 o 3 días, me dijo que es que ellos la endulzaban con leche condensada. Entonces, eso tiene que ser una bomba. Sé que hay otro en algunos sitios de México, yo me lo supe por mi hermano, se hacía de pepita de melón, sí. Y aquí en España, pues bueno, aparte de la horchata de chufa, también la horchata de almendra, horchata de avellana por la zona de Murcia. Lo que pasa es que la horchata de avellana es un poquito contundente, porque la avellana tiene un sabor potente. Y aquí sí nos han pedido muchas cosas, incluso que le echáramos canela, que le echáramos una serie de cosas, o me han pedido hasta horchata de fresa, que son cosas que son ilógicas. Y gente de otros países esta semana han venido hasta del Pentágono. Perdóname. O sea, sí, ha venido una señora... Ha venido el Pentágono pidiendo horchata, no sabemos para qué, no como arma de destrucción masiva. No, creo. Por lo menos no se me puso a bailar. Pero una señora encantadora, porque me dijo, dice, perdón, mi español. Digo, no, pues usted lo habla perfectamente. Digo, si es que tiene usted un acento mejor que muchos españoles que viven aquí. Dice, ay, pues muchas gracias. Dice, pues yo soy... digo, ¿qué es usted? Dice, yo soy de Estados Unidos. Me enseñó una foto y la foto me extrañó mucho. Y vi que era, decir, no, es que yo trabajo en el Pentágono. Digo, bueno, en el Pentágono, y mira, y de Miami ha venido esta semana, han venido de Australia, han venido de Canadá. O sea que el nombre de la horchata se conoce por todo el mundo. Sí. Y la gente, sin embargo, en España no tiene muy claro muchas veces qué es la horchata. Tú lo decías antes, algunas personas que piensan que tiene leche. Sí. Sí, porque incidimos a lo anterior, el tema de las que son prefabricadas, muchos llevan, le echan aditivos como proteínas de leche o lleva leche, y dicen, ay, yo que no me gusta porque lleva leche. Digo, no sé, esto lleva chufa, agua y azúcar. Incluso no querían probarla, digo, pruébela, yo le doy un poquito, la pruebo y dice, pues está buena, y quieren repetir. ¿La horchata se tiene que tomar en líquido o granizada? Porque yo la he visto en ambos formatos y no sé si hay uno que sea más puro, más rico que el otro. Son los dos iguales, porque mientras que tú tengas una base de ingredientes correcta, nosotros, por ejemplo, la que nosotros hacemos tiene un 35% de chufa. Entonces, que tenga un sabor cuando te deje ese pozo en la boca y tal.
Se puede tomar líquida o granizada, eso ya es más bien a gusto del consumidor. Hay gente que la quiere líquida más bien porque que si la garganta, que si más, hay otros que la quieren granizada porque le gusta suave, pero el granizado, quiero incidir en esto, que el granizado que tiene la horchata es el que se crea por tenerla a una baja temperatura. Nosotros tenemos aproximadamente entre 1,5, 1,7 bajo cero, entonces se va creando una pared, eso se va picando y se va haciendo, nunca se echa hielo picado. O sea, que no se agua la horchata, sino que simplemente ese hielo que vemos es la propia horchata congelada. Sí, claro, como lleva agua, entonces eso tiene esa temperatura, entonces por eso se queda ese granizo. Hace unos meses, José Manuel, aquí en Código de Barras tuvimos a un maestro gazpachero que nos reconocía que las opciones envasadas de supermercado, a pesar de que a él no le gustaban, podían ser una solución práctica. Si pensamos, por ejemplo, en una jornada de playa o de piscina en la que no queramos complicarnos demasiado la vida o que andemos con niños, en fin, mejor un mal gazpacho, decía, que ninguno. No sé si tú opinas lo mismo con las horchatas. ¿Es mejor una envasada que acabar tomando un refresco azucarado, por ejemplo, para aplacar la sed? Hombre, dentro de ese motivo sí. No soy muy partidario de ellas, pero bueno, mejor que una azucarada, porque las azucaradas de estos refrescos que hay en todos los sitios de los supermercados, la gran mayoría no tienen más que, perdón la expresión, cosas que no son muy nutritivas para el cuerpo. Por lo menos la horchata lleva un 8%, un 9%, un 10% de chufa. Sí. Pero desde luego, por lo menos, será más saludable, que lo que pasa que claro, en estos sitios incide mucho en el tema del azúcar y los sabores estos, y ahí los topean un poco. Pero como dices tú, prefiero darle eso que un refresco de estos de enlatados. ¿Qué alternativa tienes al azúcar? Pues en principio, como mucho, los edulcorantes que existen hoy. Nosotros, por ejemplo, la que hacemos sin azúcar, le echamos un poquito de maltitol. El maltitol es un edulcorante que se utiliza en muchos productos dietéticos, pero nosotros como mucho le echamos un 5% de eso para que esté un poquito dulce, pero no sea empalagoso. Pero siempre hay que incidir en ese motivo, que no sea un producto que sea empalagoso. Hay que cuidar mucho ese detalle. Y hay gente que no cuida esos detalles y eso es lo que hace que esas bebidas luego, después de tomarlas, te entre mucho más sed. Pues José Manuel, creo que ha llegado el momento, ahora que ya sabemos un poquito más de la chufa y de la horchata, Cristina, de que sometamos a nuestro invitado a una pequeña tortura. Bueno, sí, un poquito. Sí, que es la de probar horchata de supermercado, si es que la podemos llamar horchata, así se publicita. Vamos a probar algunas de las horchatas que hemos podido encontrar en Tetrabric y en botella, en ambos formatos, horchatas de 1 litro, para ver si efectivamente se aproximan mínimamente, y mira que lo dudo, Cristina, de antemano, a la horchata que hace nuestro invitado José Manuel García. Si te parece, de izquierda a derecha vamos a ir probando y me vas dando tus sensaciones sobre esa horchata de supermercado, a ver si encontramos una que pase el corte mínimamente. ¿Te parece? Vale, perfecto. Venga, arranquemos con la primera. No sé si en olores, en sabores, ¿en qué deberíamos fijarnos? Yo siempre me fijo en sabor, porque tampoco el olor no es la horchata no tiene que tener por qué un olor especial. Cuando tiene chufa, ya por sí se nota, pero tiene una textura aceptable, pero de un 1 al 5, con mucho le daré un 3. Vale. Primera muestra, tienes ahí un poquito de agua para que no nos empalague la boca y tengamos el paladar limpio. ¿Nos atrevemos con la segunda? Sí. A ver, venga, va. De color más o menos todas, Cristina, son parecidas, ¿no? Son parecidas. Esta primera tiene bastante, parece que está más aguada que esta. A ver, vamos a probar la segunda. De color, sí, son muy parecidas. ¿Tienen el color que se esperaría de una horchata o tiene que ser más clara, más oscura? Tienen un color más vivo. Más vivo. Más vivo. Es como una especie de blanco roto, pero un color más vivo. Yo estas que estoy viendo así en este momento, no sé si es por el tema del vaso, pero la veo un poquito como muy apagadas. Pero vuelvo a repetir que seguramente sea por la falta de chufa. Pero como predomina muchísimo más el agua y el resto de ingredientes que le suelen echar, al faltarle chufa se nota bastante el color. De esta segunda, ¿dirías algo en particular, algo que destaques o que critiques? De esta segunda, en principio, la veo un poquito más dulce. Más dulce todavía que la anterior. Más dulce es verdad que la anterior. Tiene un dulzor. Tiene un dulzor y de textura es prácticamente igual, porque creo que llevará como mucho un 9% por ahí, y la daría un 2,5. Un 2,5 sobre 5. Bueno, un 2 sobre 5 mejor, perdón. 2 sobre 5. Sí. O sea, esta suspendería. La otra pasa el corte mínimamente, con un 3 sobre 5, sí, ahí está, ¿no? Sí, pero daría el pego, para alguien que no sepa. Bueno, vamos con la tercera. Huele diferente, ¿no, Cristina?
Huele... Es que como huele no es como sabe. No. Entonces, a mí la primera me ha olido regular y me ha sabido fatal. La segunda mejor. Claro, es un sabor... Un poquito áspero me sabe a mí. Me da la sensación de que sabe a sucio. Sí. Que sabe a... Como ranciete. Rancio, esa es la palabra. ¿Puede ser? ¿Puede ser rancio? Sí. Es un sabor muy duro, además muy dulce. Si acaso le doy un 1, por darle un 1, porque tiene un sabor que... se nota que si estas horchatas de supermercado pudieran llevar algo más de chufa, se notaría la diferencia. Se notaría también. Pero juegan más, claro. No. Sí, bueno, pero a veces lo que tienes que ofrecer es una calidad. No tienes que mirar. Yo también, a mí la chufa también me cuesta. Claro. Me cuesta hacerla, me cuesta transportarla, me cuesta mantenerla en frío, pero así llevo más de 100 años desde que es mi familia. Entonces tienes que dar una calidad a los clientes. No puedes estar dando estas bebidas porque son muy dulces. Es que luego, claro, esto nos perjudica a nosotros enormemente. Claro. Enormemente. Vamos a probar la cuarta porque hay que probar, hay que terminar esta cata. Tenemos 6 delante, hemos ido ya por 3, vamos a por la cuarta y probemos a ver si realmente encontramos alguna sorpresa en el supermercado. Más suave. ¿La ves más suave? Más suave, pero con ese sabor, no sé, es que no sé por qué no hacen una chata con una chufa más nueva. Pues, supuestamente mucha gente que viene a algunas marcas, que no voy a decir, pues te viene con denominación de origen. Dice, chufa denominación de origen. Digo, debe ser que a lo mejor nosotros la compramos en los chinos. Porque nosotros, toda la que compramos, el que se compra en Valencia, todas de denominación de origen. O sea, no hay chufa fuera de Valencia. No. Hombre, obviamente hay chufa que traen de fuera. Aquí no solamente se cultiva en España, hay muchísimos, en el Cuerno de África hay muchísimos países en los que se cultiva la chufa. Pero podían echarle un poquito más de chufa. Lo que pasa que muchos, sobre todo lo que hacen es, le echan canela. Y la canela potencia el sabor de la falta de chufa. Entonces, claro, suple una cosa con la otra. Esta cuarta horchata, yo sé que no aprueba, pero no sé por dónde anda. Si la peor que has probado o no. Por ahí, 1,5. 1,5 sobre 5. Venga, va, ánimo, que ya queda poco, José Manuel. Quinta horchata, vamos a ver si acaba el martirio pronto, vamos. No, tranquilo. Es que... Lo estás pasando mal, ¿eh? No, lo paso mal por eso, porque me pruebas todos los días horchatas y, bueno, tu horchata o puedes probarla cualquiera. Y la falta de chufa es que es fundamental, es que el sabor que te deja, es que esto ahora a los 10 minutos ya tiene más sed que un canario en el desierto. Y esta, pues igual, le daba como mucho, igual 1,5. 1,5. Venga, vamos a por la última, Cristina. Venga. ¿Tú cómo lo ves de momento? ¿Esta quinta qué te ha parecido? Muy parecida a las otras. Ya. Es que no se diferencian mucho de sabor. Con otros productos que hemos catado, sí que había unas leves matices, diferencias arriba, en la textura, abajo, en el olor, en el sabor. Aquí me parece que casi estoy probando lo mismo todo el tiempo. Sí. Pero sí que es verdad que se nos queda el tono rancio en la garganta y al final no sabes diferenciar si lo que te estás tomando es así o es lo que te acabas de... Por eso hay que limpiar la boca bien cuando pruebas una y otra. Siempre, porque es que si no confundes los sabores. Pero es verdad que son muy similares. La segunda se salva, ¿eh? Sí, la segunda es la única un poquito. La segunda se salva por ahora. La primera, no sé, igual, pero es que veo todos los colores. Si acaso esta la estoy viendo un poquito más clara. Esta última, la sexta. La veo un poquito más clara, ya veremos a ver qué da de sabor. Vamos a ver si la sexta. Esa claridad quiere decir que también el sabor es un poquito más limpio. Vamos a ver. Pues no. Lo siento, igual me sabe un poco como más rancia. Muy parecida a la tercera y cuarta. A mí me deja el paladar como con aspereza. Sí, yo es que es una palabra que suelo utilizar mucho y es que te deja muy áspera la boca, no te deja ese sabor de la chufa, porque cuando tiene cuerpo la horchata, cuando tiene cuerpo, tiene sabor, te deja una sabor agradable que todavía a los 2 o 3 minutos todavía degustas. Es que con esto prefiero no sacar el sabor porque te cuesta bastante. Parece que estás probando, lo que tú decías, que estás probando horchatas muy parecidas, pero sí que hay diferencia en los colores, ¿eh? Sí, en los tonos, sí. Este es verdad que lo noto un poquito más clarita, un poquito más de... Sí, si te fijas y los pones juntos, sí. te das cuenta en la diferencia que aparentemente no, pero
Sí, hay que fijarse. José Manuel, la nota de esta sexta última, antes de que se nos olvide ponerle nota, ¿cuál sería? No le paso ni del 2, 1,5. Un 1,5. Pues las tres últimas José Manuel las ha puntuado con un 1,5. La tercera la ha puntuado con un 1, entiendo que es la peor de todas. Las dos únicas que una casi pasa el corte y la otra pasa el corte son la primera y la segunda. ¿Queréis hacer una segunda toma de esa simplemente por recomprobar o lo damos por sentado? Lo doy por sentado. Tú ya te rindes. Sí, no porque no me vaya a pasar nada, pero es que yo todo esto lo considero, que me perdonen las casas proveedoras, un agua manchada, porque con tan poca chufa es difícil, porque luego el resto son aditivos, muchos le echan canela y es que ese sabor, que el pozo que te deja la chufa en la boca es tremendo. Bueno, pues os voy a decir cuál ha sido la horchata vencedora de esta cata, en la que ya hemos visto que ninguna obtiene una gran nota, pero esta es la única que pasa el corte. La horchata de Chufa Carrefour original, botella de 1 litro. Tiene un coste de 2,05 € ese litro y en la lista de ingredientes veo que tiene agua, chufa, un 9%, además de azúcar, emulgentes, estabilizantes y aroma. En fin, no parece una horchata muy natural. El resto de las horchatas que hemos probado las vamos a ir poniendo según su nota en nuestras redes sociales para que los oyentes también puedan saber cuáles han sido, cuál es su precio y cuál es su composición. José Manuel, en fin, la verdad es que ha sido una prueba difícil para ti, ¿no? Es difícil de probar este tipo de bebida porque soy muy pesado con ese tema y la falta de chufa es fundamental. Yo no digo que tengas que echarle 400 litros de chufa, pero yo, por ejemplo, es un 35%. Obviamente, al ser natural no le echo ningún aditivo, pero luego empiezan con las saborizantes, con la canela para potenciar el sabor de la pérdida de chufa y eso es que mata el sabor por completo. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda la horchata en descomponerse? Lo que es artesana, en principio nosotros la recomendamos entre 2, como mucho 3 días, porque darse cuenta que en los frigoríficos normalmente suelen funcionar a 3-4 grados. La horchata tiene que estar como máximo a 2 grados, de ahí hacia abajo, máximo. Cuando nosotros la vendemos siempre recomendamos a nuestros clientes, por favor, siempre la intentamos dar granizada, a no ser que el cliente diga lo contrario, que no supere más de 1 hora fuera del frío, porque si no, eso ya la mata. El calor es el principal el enemigo número 1 de la horchata. En el frigorífico siempre recomendamos pegado al panel del frigorífico, que es donde más frío le llega, y siempre mover un poquito el fondo antes de servir, pero máximo 2 o 3 días. José Manuel García, dueño de el kiosco de Narváez, el último kiosco en Madrid que sirve horchata fresca, también agua de cebada. Muchísimas gracias por haber pasado por este trance, tortura, prueba. En fin, creo que nos hemos divertido, aunque no sea del agrado la horchata, pero por lo menos el tiempo que hemos pasado juntos ha estado interesante. Hay que cooperar y hay que ver estas opciones y hay que hacer que el público vea este tipo de horchatas y que obviamente que pruebe la artesana, que es lo mejor que hay. Por último, y se me ha olvidado preguntarte, ¿la horchata con o sin fartón? Da igual, o sea, yo para mí la prefiero sin. Porque el fartón está muy bueno, o sea, es un producto valenciano riquísimo, pero la horchata ya el sabor que tiene, ese pozo que tiene, da gusto tomarla. Si tú lo quieres acompañar con fartones, un fartón suave, que no sea muy dulce, porque si no ya eso se te hace muy empalagoso. Cristina. Y sobre todo con barquillos, que estamos que en Madrid, en barquillo era la bebida típica de Madrid. Cristina, tú has traído fartons, ¿verdad? Sí, hechos en casa. Ahora cuando terminemos la cata nos vamos tranquilamente y los probamos, que además creo que también has traído horchata de casa y la quiero probar, estoy deseando. ¿Vale? Cristina Pareja, como siempre, un placer tenerte en estas catas, también retando un poco el paladar, pero bueno, oye, es lo que se sirve en el supermercado y es lo que Código de Barras siempre está dispuesto a ofrecer a los oyentes. Pues eso es una prueba y un ejercicio buenísimo para valorar todo este tipo de productos que se venden en el supermercado y a mí es que me chifla que me invites, así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristina, como siempre. Código de Barras. El consumo en la SER. Like for the first time, here in a long time, I feel safe and warm.
Nos vamos ya. En la producción esta semana ha estado Alexandra Furnea, en la técnica Ángel Cabrera y en el diseño sonoro nuestro compañero Marcos Granado. Ya saben que pueden recuperar todos los episodios de Código de Barras en Ser Podcast y que pueden seguirnos en las principales plataformas de audio y a través de la web de la SER. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza. Fernando Bayo. Ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.